Escuchas Bits and Brains. Navegando de forma más humana y consciente la sociedad digital. ¿De verdad que es aún tuyo tu cerebro o ya lo tienes alquilado a Elon Musk? ¿Quién te manipula mejor? ¿Tu jefe o tu feed de TikTok? ¿Hasta dónde sigues al mando con plataformas que dictan reglas usando tus emociones como armas en su guerra por la atención? ¿Cómo cambia nuestra versión a las pérdidas cuando los datos son la nueva moneda? ¿Cómo reinterpretar la heurística de disponibilidad si la información nunca calla? ¿Cómo encajar un cerebro de racionalidad limitada con un mundo de opciones infinitas? ¿Qué libertad nos queda con algoritmos que ya saben lo que vas a hacer antes que tú? Y es que, ¿acaso tiene todo lo que sabemos sobre conducta una nueva versión digital? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Bits and Brains, el podcast donde reflexionamos sobre cómo cambian nuestras conductas en esta sociedad marcada por la tecnología. Hoy, episodio de lujo, hablamos de nuevo con uno de mis conversadores favoritos, con Ignacio González de los Reyes Gavilán, para mí Nacho, con el que arrancamos con el que cortamos la cinta de este programa de podcast. Si recordáis, en el episodio 1, y si no lo habéis escuchado, os invito a que lo hagáis porque no tiene desperdicio. Comenzamos hablando de la relación entre las emociones y las máquinas, de cómo las máquinas percibían emociones, si eran capaces de percibirlas, si eran capaces de imitarlas, cómo nos sentíamos nosotros en términos emocionales hablando con las máquinas. Y hoy tenía previsto un nuevo episodio para hablar de computación afectiva, pero como ya veréis a continuación, la primera entrada, la primera frase nos ha llevado por otros derroteros. Así que lo que vais a escuchar hoy es más sobre emociones y máquinas, sobre cómo nos sentimos los humanos cuando interactuamos en el plano emocional buscando algo más que resultados, algo más que datos, algo más que un trabajo rápido y más o menos bien hecho en la inteligencia artificial. De Nacho ya os conté que Nacho es ingeniero, que hemos coincidido muchos años en Telefónica y que Nacho es hoy para mí uno de los grandes referentes, no solo en inteligencia artificial, sino en ética de la inteligencia artificial y en la relación entre emociones y máquinas. Nacho es un apasionado de los robots sociales, de la computación afectiva y le encanta todo esto que tiene que ver con la relación de las personas y las máquinas. Así que vamos a hablar con él, no sin antes volver a recomendaros una vez más dos de sus canales, su blog Blue Chip, escrito Blue Chip, y su canal de reflexiones personales Divergencias, algo que yo no me pierdo ningún domingo. Con Nacho vamos a seguir hablando del bienestar emocional de las personas en su relación con interfaces que cada vez son más parecidos a ellas, pero que no dejan de ser interfaces artificiales. Así es que hoy, sin más, os dejo la conversación mantenida con Nacho. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenas. Encantado por estar aquí, que como en cuenta ha pasado tiempo, ¿eh? Pensaba que te iba a volver a visitar en menos tiempo, pero no. Bueno, digamos que no ha sido por falta de ganas, sino por falta de agenda, ¿no? Sobre todo por tu parte, que ya veo que estás, que no paras, ¿no?
Oye, yo sé que el tema de la inteligencia artificial es lo que está de moda, pero yo quiero hablar contigo hoy de otra cosa. Quiero A ver, a hablar ver. de un tema que a mí me pone mucho más. De hecho, ya la inteligencia artificial, yo no sé a ti, pero a mí me tiene ya un poco cansada, ¿no? Ay, a mí no. A mí no. A mí que cada vez es una pasada. A mí no me tiene cansada como tecnología, me tiene cansada como ruido mediático. Ah, bueno, eso sí. Sí. Porque además es que estoy ya un poquito cansada de todas las aproximaciones que intuyo que están hechas con la inteligencia artificial y que son todas medio iguales, ¿no? No estoy cansada de la tecnología, al contrario, que no estamos empezar, pero sí que empiezo a estar cansada de que hablemos tanto. ¿Sabes? Hay pocas cosas que realmente ya me sorprenden y me llaman la atención. Así que al lío. Retomando el capítulo que además inaugura este post de Sí, las sí, sí. máquinas, yo quiero seguir hablando de las máquinas. De hecho, te voy a contar, no sé si lo has visto, por LinkedIn anda por ahí publicado un informe. Bueno, un informe no, es una infografía donde dice que cuáles eran los usos más habituales de ChatGPT. Lo has visto, ¿no? Veo que haces así tú la cara. Sí, sí, no, y además en otro podcast, bueno, compartido con el Alex, que ambos conocemos, estuvimos hablando de... Estaba aquí, hablando. Sí. Y también le pillaré ahora después de vacaciones. Pues a mí, dices, en un año, fíjate que nos preguntábamos, ¿serías capaz de enamorarte de un robot? ¿Te acuerdas que incluso lo hablamos aquí? Estamos hablando de enero de 2025, cuando empieza. Y bueno, pues ahí en esa infografía lo que dice es que en 2024 todo el mundo estaba preocupado porque le redactara textos, le hiciera mails y le hiciera el informe a su jefe, y hoy el uso número 1, 2, 3, 4, 5 y hasta el 7, yo creo, es hazme caso, entiéndeme mejor, hazme compañía, resuélveme la vida. Pero fíjate, te digo, y esto no sé si es el tema, pero bueno, yo meto aquí la morcillita. Sí. Pero en el fondo, aunque nos pueda, y a mí, de hecho, me parece un poco triste utilizar ChatGPT como psicólogo o algo así, pero si te das cuenta, lo que es el tratamiento psicológico y el psicoanalítico, sobre todo, es que en el fondo es hacer hablar a la gente. Hombre, claro. Y tirar las cartas también, Nacho. Sí, que es la otra claro, pero pata del... quiero decir que ahora que ya los chatbots conversan bien, que simulan bien que te están entendiendo, pues claro, es que ya está. Fíjate, esto no se lo comentamos la otra vez o no, o sea, pero yo creo que esto está descrito, ¿eh? Que ese echar hacia afuera a contar las cosas es bueno. Y alguna vez, no tengo ni idea dónde lo leí, porque se me ha olvidado, pero creo que relacionaban, por ejemplo, el rezar con el mismo mecanismo. El echar Perdona. rezar, o sea, rezar, lo que es rezar. Rezar, la oración. Que en el fondo estaba un poco relacionado, lo vas a nosotros explicar bien porque lo recuerdo remotamente, pero esto que haces con el psicólogo, que haces con los amigos, que haces con tal, que le cuentas cosas y te hacen sentir mejor, que el mecanismo interno era muy parecido. Y entonces, claro, lo que es triste es que sea como una máquina, porque claro, pero en el fondo no es tan sorprendente. Puede ser triste, pero no tan sorprendente. Vamos a ver, triste porque, quiero decir, a mí me parece que lo que las personas valoramos es lo que obtenemos en función de lo que necesitamos. Sí. A ver si me explico bien con esto. Entonces, si tú lo que necesitas es un abrazo, por ejemplo, ¿no? Pues cuando lo puedes obtener te sientes reconfortado, y cuando no lo puedes obtener te sientes reconfortado. O sea, te sientes mal. Ahora, a mí no me parece triste que haya más opciones de sentirse reconfortado que no sean un abrazo. Estoy, digamos, simplificando mucho. Pero quiero decir, cuando tú dices que es triste, a mí me parece que es una opción más. A ver, es una opción y lo va a ser cada vez más. Tener opciones, bueno, hay quien dice que tener demasiadas opciones nos está volviendo a todos una pandilla de borrachos, pero yo soy de las que pienso que tener opciones es una buena cosa. Bueno, no sé, la verdad es que un poco no sé cómo decirlo, ni decir tradición, no es tradición, viniendo de donde venimos, de nuestra generación, la verdad que pensar que te vaya a consolar una máquina es un poco... Bueno.
pero que si miramos al Pero es futuro... mejor eso que nada, ¿no? Bueno, no, sí, Pero fíjate. entre una máquina y una pastilla, Sí, un poco, no sé si lo comentamos en otro podcast en que estuvimos, con el tema de los robots sociales y tal, pues es un poco, es que te dan un poco la alternativa. O sea, si no, cuando no hay enfermeras, o no tienes familiares, y tal, por lo menos tienes un algo claro. que te escucha, que te hace caso y que te atiende más o menos. Entonces, hombre, ante la nada, pues sí, claro, por lo menos es un De algo. la nada o para combinar. Quiero decir, porque al final, bueno, pues los antidepresivos están ahí a la orden del día. De hecho, se consumen como rosquillas. Entonces dices, entre una persona, una pastilla y una máquina, pues vas sumando opciones. A mí no me parece mal que una persona que Podría está llegar a deprimida tome antidepresivos. ¿Qué quieres que te diga? Sí que, por ejemplo, hay su cierto debate, y si tú y yo que somos ingenieros, pensamos como ingenieros, la respuesta está muy clara. Cuando, por ejemplo, en temas de la inteligencia artificial famosa, o sea, pues vehículos autónomos, cosas así, sí, jugar, si la máquina lo hace mejor que la persona, ¿por qué no vas a confiar en la máquina? Es estadísticamente, claro, si ahora tú tienes un chatbot conversacional que acaba consolando o dando consejos mejor que las personas, y claro, si pensamos con la misma visión de ingeniero, pues oye, pues ya está, quítate de psicoterapeutas y pon un ChatGPT especializado. Pero es verdad que, A lo bueno, mejor no es quítate, a lo mejor es combina, ¿no? Yo siempre digo que esto no es el fútbol, que si eres del Real Madrid no puedes ser del Atlético de Madrid, que estos son opciones y fíjate que desde luego hay opciones que están mejorando mucho, ¿no? Que esto es es lo un, que quería hablar contigo. es un poco distinto y es menos emocional, es más práctico, digamos, pero por alguna cosa que he estado participando relacionada con gente con discapacidades o algo así, pues hay soluciones, por ejemplo, para gente con discapacidad cognitiva, herramientas que ayudan a desarrollarlo. Y un poco lo que te dicen quien vende, no en el sentido comercial de vender, o sea, quien apuesta por la idea, sí que dice efectivamente, como dices tú, que eso no sustituye al profesional, pero sí que es un apoyo adicional, es como como más intensidad de tratamiento, porque estás más tiempo, la persona afectada está más tiempo practicando. No le dejan solo con la aplicación. Bueno, y luego, Nacho, lo que es cierto es que dentro de esta práctica, pues yo no sé tú, pero yo creo que hay cosas que quiero practicar en la intimidad, en todos los aspectos de mi vida, ¿no? Y que quiero practicar, pero incluso, fíjate, piensa en un tenista, ¿no? Por mucho que juegue al tenis con Rafa Nadal, también mola jugar con esas máquinas que te bombardean. Digo, yo no juego al tenis. No lo he practicado, pero supongo que tiene su gracia. No, lo que quiero decir es que supongo que te dará un registro distinto y complementario. Hombre, lo que sí que has mencionado un poco lo de la privacidad o la intimidad, ¿sabes? Sí que es verdad que las personas que utilizan eso así pueden sentirse menos expuestas. Igual que cuando tú vas a buscar algo a lo mejor comprometido, a lo mejor de salud o lo que sea, buscas en internet en vez de preguntar. A lo mejor estás preocupado porque no sabes si tienes algo que te está pasando. Pues vas a Google y nadie sabe que estás preocupado por eso. Bueno, luego lo sabe todo el mundo porque te empiezan a salir ads a ti y a toda tu familia relacionadas con esto. Pero bueno, si no fuera por esto... Entonces en el modo privado. Entonces, Ya, el modo privado. Oye, Nacho, ¿en qué estado está digamos, la capacidad conversacional de simulación de emociones o de tratamiento de emociones o digamos, cómo está ChatGPT en temas de lo uso para que me... A ver, yo te diría, o sea, no me baso en ningún informe oficial que lo hayan investigado, que esté hecho de manera seria, es un poco, intuición y con lo que veo. La gestión emocional a nivel lingüístico y de voz, voy a decirlo lingüístico, voy a dejarlo lingüístico nada más. O sea, entender bien las palabras, entender, como entienden este tipo de cosas, pero bueno, vamos a decir, vale, voy a dejarlo de entender lo que hacen es buscar sí. la probabilidad de que la respuesta sea... Pero bueno, pero visto por fuera lo entienden. O sea, entonces, eso voy a seguir utilizando entender porque si no nos vamos a liar, ¿no? Pero entender las palabras y lo que hay detrás y el contexto lo hacen ya muy bien. Y no hay sino ir mejorando. ¿Vale? O sea que eso, en lo que se expresa lenguaje verbal, podemos suponer que nos entienden, sabiendo que no nos entienden de verdad, ¿vale? Pero que a efectos prácticos vistos desde fuera es como si entendieran y yo creo que incluidas las emociones, por lo menos las emociones más básicas, ¿vale? Lo que es la visión más fina,
o las expresiones faciales. La visión un poco más fina, en la que es eso, con gestos, la que es otro tipo de modalidad, que no es lenguaje no verbal, ¿vale? Hay muchos avances, o sea, y está publicado en libros, en artículos, y hay la capacidad tecnológica, y yo creo que problema están muchas cosas resueltas, ¿vale? Pero cuando te refieres a no verbal, te refieres a gestos, por ejemplo, al tono de la voz. Gestos que te está poniendo en este caso un avatar o un robot con... No, o sea, estoy pensando, bueno, claro, o sea, a ver, te estoy contestando mal, pero de todas formas voy a seguir en mi contestar. Tú me preguntabas en expresión y yo te estaba diciendo en captación, digamos, ¿vale? Entonces, en captación, aunque hay sensores suficientes, hay algoritmos suficientes, y yo creo que hay experimentos o prototipos suficientes de entender el lenguaje no verbal, por lo menos razonablemente, ¿vale? Yo creo que ahí está poco incorporado a los robots reales o a los avatares reales, ¿vale? A la hora de expresarlo, diría que estamos más lejos. De nuevo, si voy a la parte lingüística, creo que está superada, mejorable, pero está superada. Yo creo que se hace bien y mejor que se va a hacer, ¿vale? En otro tipo de modalidades o expresión, o sea, incluso esto tendría que investigarlo un poco más, pero incluso el uso de la voz, claro, la traducción texto-voz está muy conseguida, pero que luego incluya la emoción en la voz, la entonación, yo creo que ahí, aunque hay aplicaciones buenas, no estoy seguro que esté conseguido del todo. Y desde luego, lo que es ya más hardware, más relacionado con los robots, yo creo que falta. No sé si es porque no hay tecnología suficiente o porque no se ha investigado suficiente, porque a lo mejor todavía no se ve el retorno económico. Pero, por ejemplo, yo pienso a la hora de expresar, o sea, digo, en la parte lingüística sin problemas, pero tú imagínate algo que a mí me encantan los robots, ¿vale? Si vas a hacer un robot que se exprese, que te ponga caritas, ¿vale? Si es una carita digital, de la que son unos ojitos que simplemente, bueno, pues se pone más gordo, más pequeño, que se frunce y que lo que sea, y una carita sonriente, no sonriente, eso sí que se puede hacer muy bien. Si vas a los robots realistas, lo que es el gesto natural no está conseguido. Incluso los más impresionantes, lo que están más cerca de ser como un humano, el gesto es artificial. Bueno, es que yo he oído en algún sitio que no sé cuánta purriada de músculos tenemos en la cara. Entonces, sí. Yo no recuerdo el número, pero sí, son muchos. Yo creo que todos tenemos claro que hay que ser muy bueno para mentir, ¿no? Y aquí es en la cara, ya no es si cruzas los brazos o los dejas de cruzar. Y es que, no, efectivamente es eso, o sea, es que la cara humana, y además yo creo que es la humana, yo creo que otros animales no son tan expresivos ni muchísimo menos, pero la humana son 300 músculos, no sé, sé que son muchos. Yo sé que son muchos. Claro, y ahora tú imagínate. La mirada, ¿no? La mirada es muy difícil de simular, yo creo, ¿no? Bueno, espera, déjame que acabe, te digo la mirada, porque yo creo que sí y no. Y estaba pensando no tanto en la mirada, el gesto de la boca, de los pómulos, claro, esos son muchísimos músculos. Entonces, ya ingenieralmente es difícil, ¿eh? O sea, mover tantas cosas y tal. Y además ahora tú haz que vaya sincronizado con lo que estás diciendo. Y además que lo haga correctamente, porque entonces, si lo haces con un algoritmo machine learning, como se hace todo para que esto funcione, ¿cuántas cosas tiene que aprender a hacer? Porque son muchas. ¿Y cuántos ejemplos le pone? Ahora, bueno, también un podcast que tengo con Alex, sí que se está hablando mucho de entrenamiento de robots con vídeo, o sea, que estén viendo y que se entrenen con eso, porque es más fácil que un dataset de toda la vida. ¿Vale? Más fácil, o sea, conseguir abundancia de información. ¿Vale? Ya. Entonces, lo que te iba a decir, eso más o menos ahí. Pero ahora te digo el tema de la mirada. A ver, la mirada, si quieres cogerla con todos los matices, eso es dificilísimo. Es que no es lo más difícil, ¿no? Pero a efectos prácticos es que con muchísimo menos hacer como un emoji. Y es súper efectivo ya un emoji. Y por eso los robots sencillos pueden ser bastante efectivos con caritas que son como emojis. Y probablemente a corto plazo, esto es una apuesta por decir, tenga más sentido. Si tú eres una empresa robótica que está haciendo robots sociales, hacer un buen emoji.
O sea, con muchas variedades porque lo vas a transmitir perfectamente. O sea, lo que quieres transmitir lo vas a transmitir perfectamente, por lo menos suficientemente. Esto me está recordando a la analogía del teléfono, ¿no? En el fondo, tú dices, joder, te quedas solo con 3 kilohercios de los 30 o de los más de 30 que tiene la voz humana. Dices, ya, y salvo que te confunden con tu hermano, nos hemos manejado así toda la vida, ¿no? Y de hecho, no solamente nos hemos manejado para comunicar mensajes, sino que anda que tú y yo, que somos de la generación del cuelga cariño, cuelga tú, no hemos estado ahí horas y horas y horas hablando por teléfono. Pues fíjate, y si tú lo piensas, estás todo el día con los robots, pero los robots es una máquina cara. Entonces, claro, si tú ahora lo piensas como negocio, o sea, te quitas la parte más o ética o emocional, lo que sea, piénsalo como negocio. O sea, invertir en conseguir un robot con piel artificial de gesto natural es que es dificilísimo. Cuando es efectivo, o yo creo que es efectivo para la mayoría de los usos, eso, la cara emoji. Pues, O sea, y la cara emoji es muy gestionable, o sea, eso es muy ¿todavía fácil. crees que la interfaz plana, por así decirlo, ¿no? La pantalla nos vale para un largo... Vale para mucho, vale para muchas cosas. A ver, cuando consigamos evolucionar, porque lo acabaremos consiguiendo, o sea, y de verdad se pueda hacer natural de verdad, pues nos molará más el natural. Y si además se logra hacer de producción barata, acabarán siendo todos naturales. Bueno, y si nos pasamos de rosca, tendremos que estar pinchando a la gente para ver si le sale sangre Para cada vez que replicantes. conoces a alguien en un sitio, ¿no? No, pero eso tú y yo no lo vamos a ver, ¿eh? Pero yo creo que sucederá. No lo sé, Nacho, no lo sé. No, sinceramente creo que no. O sea, a ver cómo te diría. O sea, yo creo que estamos cerca de los fundamentos, pero de hacerlo fino estamos lejos. Y no sé si hay mercado suficiente, hay motivos suficientes para ir a por eso, que nos va a costar mucho y no sé si hay motivos Es que suficientes. eso es lo que te iba a preguntar, ¿no? Si estamos ya visto lo visto después de ChatGPT, porque aquí pasa una cosa es que lo hagas tú y otra cosa es que te pidan que lo hagas o que, como siente mucha gente, y esto es una cosa que yo no entiendo, pero cuando tú das un curso yo qué sé, de actitudes profesionales de futuro del trabajo, ¿no? Y hablas, por ejemplo, de la visibilidad digital, de la importancia que tiene, la gente te dice, es que me estás obligando a que esté en las redes. Digo, yo no te estoy obligando a nada. Yo lo que te digo es que si estás, pues tendrás estos beneficios y si no estás, tendrás estos beneficios y estos, digamos, maleficios. Pero la gente, es verdad que hace las cosas por su cuenta y no le da ningún juicio de valor a eso, pero cuando siente que la sociedad se lo ofrece o que la sociedad de alguna manera le empuja, y aquí cuando hablo de la sociedad puedo hablar de la parte comercial y de la parte no comercial, de comportamiento social, de lo que hacen los demás, pues entonces hemos quedado un montón, ¿no? Pero dicho lo cual, si tú lo pones en medio del campo y no haces nada porque nadie se acerque, ¿estamos en ese momento de interactuar con un robot social y sentirnos bien haciéndolo? Yo sí y no. O sea, Digamos que Nacho no es yo gallego, creo... es asturiano. Pero... No, a ver, pero voy a recurrir al famoso Valle Inquietante, ¿vale? O sea, si a ti te ponen un robotito simpático, que claramente es un robot, ¿vale? Un Pepe o un robot más sencillo y que se expresa bien. Y claro, si ya por detrás va a tener un ChatGPT, o sea, que tiene las capacidades lingüísticas y de razonamientos similares, yo creo que sí estaremos cómodos. Si nos hacemos un replicante, Ya. ¿sabes? Yo Te creo digo de que ahí ver no. si saca sangre. Sí. Y luego hay otra variante que lo tenía en mente mientras estabas hablando. Espera. Entonces, si vamos a llamarle así groseramente, si la vía replicante no estamos cómodos con ella, ¿te consta que se está trabajando en ella o no te consta además? Hay experimentos. Lo que pasa es que no sé si lo había a nivel industrial, no sé pero vamos, hay los Geminoid, si quieres buscar Geminoid, esos llevan años, que es un roboticista japonés, vamos, son réplicas del mismo. Hay uno que es réplica del mismo, otro que es de su mujer y otro de no sé qué. Lo que pasa es que dan yuyu y se trabaja en piel artificial, se trabaja, o sea, que lo que pasa es que eso yo creo que el mercado, o sea, es caro, es difícil y no está claro el mercado. O sea, yo creo que... Yo que soy muy mal pensada, lo veo clarísimo. Bueno, ya sé en cuál estás pensando. Lo veo clarísimo. Ahí, fíjate, ahí lo hay, y a mí me sorprende cuando han visto algún vídeo o algo así,
quizá porque el mercado no necesita otra cosa, ese mercado, la parte de inteligencia artificial es muy vasta. O sea, tiene la Claro, forma, ahí, tiene una piel artificial ahí que con que tampoco tenga los es tan agujeros fino, ¿eh? suficientes ya vale, ¿no? Pero ese tipo de robots además son semi-artesanales, con lo cual de nuevo es muy cara. Pero bueno, es para lo que es y lo paga quien lo paga. Sí, pero salvando ese mercado, ¿no? Sí, pero, o sea, salvando ese mercado, que me gustaría tener cifras, ¿eh? La verdad que seguramente que las hay. De ese mercado, ¿cuánto supone? Porque sí que se dice que como un mercado bueno. Hombre, yo lo veo clarísimo, es Vamos, el yo no tengo muchas dudas, pero nunca he visto un número, ¿eh? O sea, entonces, y me creo que puede ser un buen mercado, pero sigo pensando que son robots caros. O sea, que entonces se lo puede pagar quien se lo puede pagar. ¿Sabes? Que, entonces, eso, por pura lógica de mercado, me cuesta trabajo. Es que puede costar miles de euros, ¿eh? Ya te digo que ese tipo de robots son artesanales, son semi-artesanales. Tienen mecanismos como piezas básicas, que son, bueno, son construidos en serie, no gran serie, pero construido en serie, y por supuesto el software, pues el software es como es. Pero la parte final, el acabado final, la cara, el cuerpo, eso es bastante artesanal. Entonces, Y más salvando caro el todavía. mercado de las muñecas hinchables 5.0, ¿tú crees que tú conoces sectores de uso donde están funcionando? Así más tipo humanoide, pero humanoide natural. Lo que hemos dicho, la vía replicante, ¿no? La vía que tú Pues dices que tú y yo no la no, veremos a escala masiva. no se me ocurre, yo creo que no he visto ninguno que sea un mercado normal, o sea, que no sea experimentado, que no sea, no sé, a lo mejor hay alguno y se me está pasando, pero no creo. O sea, los humanoides que ves son más como el tipo el del Optimus de Tesla y cosas así, que en el fondo la cara, bueno, es cara plana. O sea que tú apuestas más, pero tú crees que hay muchísimo más recorrido en la parte de los robots de lata, ¿no? Que te dicen, tómate una Y que pastilla, claramente buenos sean días, robóticos. levántate, vamos a caminar, venga, te acompaño, o sea... O sea, yo creo que se dan las dos cosas ahora mismo, que son mucho más aceptables por las personas y que son más fáciles y más baratos de hacer. Y Bueno, entonces, yo tengo que decirte que estudiando para la tesis empujones conductuales mediados por tecnología, y cuando hablo de tecnología hablo desde la cosa más simple y es un SMS que te suena en tu móvil mm, hasta ya casi no suena, ¿eh? Pero bueno, sí, de vez en cuando Como llega no, a mí no alguna. me suenan, a casi nadie le suenan ya, pero no, estoy hablando que ni siquiera te hace falta un smartphone, ¿vale? Que con un despertador inteligente o con algo que te mande un mensajito, o sea, cuando hablo de empujar conductas a través de la tecnología, voy desde lo más simple hasta lo más complejo. Y absolutamente todos, sea cual sea la tecnología, insisto, desde un SMS hasta un robot humanoide, todos provocan comportamientos distintos que cuando interactúas con una persona. Todos, absolutamente todos. Los ratios de aceptación o de rechazo al comportamiento que tratas de inducir son completamente diferentes. De, Y de, algunos son muy sorprendentes. Dices, no, vamos a funcionar mejor con una persona que con una máquina. En algunos casos no es así. Y no es así por mucho. Pues es curioso. De todas, bueno, hay una cosa que se me ha ido de la mente, pero hay otra que aunque se ha volado un poco atrás, sí quería decir, porque cuando hemos hablado de eso, de los que sean robots más naturales, estaba pensando en robot físico. Pero sí que hay un campo donde se está avanzando muchísimo y sí me creo que puede ser muy natural, que es el avatar. O sea, el digital, el que... Sí, efectivamente. Está el mundo de los robots físicos y está el mundo, lo que digo yo, de la pantalla, ¿no? Sí. Y en la pantalla, aunque todavía se tiende a notar que son artificiales, pero ya hay avatares muy buenos, ¿eh? O sea, Sí. Y además tú eres consciente de que estás hablando con un software, ¿no? sí. Dicho de otra Pero fíjate, ahí, Virginia, me creo más, con un tiempo más corto, sea ya difícil distinguir si estás con un software o estás con una persona. Claro. Sí, ¿no te pasa que ahora ya empiezas a ver imágenes generadas por inteligencia artificial, pero incluso de forma muy casera, y ya dices, jolín, te voy a poner un ejemplo, ¿no? En la foto que os hacéis en el podcast que tienes con Alex, que, ¿cómo se llama? No me El acuerdo. código abierto. Código abierto. Bueno, este es un podcast muchísimo más técnico, ¿vale? Pero yo os invito a todos a que echéis un ojo. Entonces, el Alex
que es un friki, lo primero que hizo fue una foto vuestra, concretamente tuya y suya, hablando, hecha con inteligencia artificial. Yo me di cuenta de que no era retocada. Yo ya sabía que era retocada, pero no sabía que no era real. Y me di cuenta por ti, porque a él le imita muchísimo mejor. Sí, Sin sí, sí, sí. embargo, a ti, no sé por qué motivo, no te No, pilla pues no sé. de todo el Y año. eso, bueno, a mí esas cosas a veces te sorprende, pero sí, es verdad que mi imagen, si me conoces, te das cuenta que, Que no eres tú. que no es real, que está basada en una real, pero no es real. Con el Pero sí es Piqué, verdad que sería más entonces natural. te quiero decir que cuando no conoces a la persona es muchísimo más fácil darte cuenta de que no es real, pero en cualquier caso, ChatGPT creo que todo el planeta sabe que es una máquina y a Sí. mí realmente yo no tenía ninguna duda de que nos íbamos a enganchar a discutir con ella, ¿no? Pero lo que me ha sorprendido es que lo hayamos hecho de manera tan masiva y tan rápidamente, ¿no? Y vuelvo a lo de es que esto es triste, ¿no? Yo no sé si es triste como sociedad, es más triste ahora o siempre ha sido igual de triste, solo que no lo hemos dicho. Bueno, sí. A ver, es triste, o puede ser triste los motivos por los que buscas esa conversación. Claro, pero lo que estoy tratando es de buscar si hoy es más triste de lo que era antes, ¿no? A ver, Porque, yo cuando decía a ver, triste, mi que a lo abuela mejor me he precipitado decirlo, es porque en donde buscas el consuelo es en una máquina, no en una persona. ¿Sabes? ya, pero yo, Nacho, es que creo, empiezo a pensar, y no sé si tú lo compartes, que nos hemos comido unos mantras sociovitales y luego cuando nos ponemos a bajar al detalle, resulta que no lo son tantos. Quiero decir, si tú, Nacho González de los Reyes Gavilán, pasado mañana, por el motivo que sea, necesitaras un complemento en tu cariño, vamos a llamarlo así, ¿te parecería triste tener la opción de tenerlo en una máquina? A ver, el otro día cuando me preguntabas que si me enamoraría de un robot, te dije que no. O sea, yo conociéndome a mí, pero porque yo me conozco a mí, te digo que ni de coña, que no lo hago. Bueno, a veces nos ¿Vale? damos sorpresas a nosotros. Pero no digo que no pueda suceder y hasta que pueda suceder en abundancia. Yo te lo digo, pensando en mí, no lo veo, ¿sabes? Pero no digo que no pueda ser. Fíjate, y hay una cosa que te quiero decir, Virginia, cuando empezaste a comentarlo, no estoy seguro porque tampoco he visto los datos en detalle, pero pueden estar habiendo una confluencia en eso del ChatGPT. Una generación o una población cada vez más digital, pero estoy pensando en los jóvenes, ¿eh? Estoy pensando en jóvenes, no sé hasta qué edad cortar en joven. Voy a llegar a decir millennials, no sé, hasta 25, 30, ¿vale? Ya muy acostumbrados a lo digital y que seguramente tú también hayas estudiado, mirado, te hayas interesado eso que dicen ahora, que la gente joven tiene como más problemas psicológicos y como más... Y entonces a lo mejor es la confluencia, están mucho más acostumbrados al mundo digital, lo ven más compañero, más cercano, y a la vez quizá es una población que está más necesitada ahora mismo de ese tipo de ayuda o que busca más, pues algún tipo de ayuda. Entonces, no sé si en ese estudio que ponía los usos hacía por edades o hacía más, bueno, cortes de alguna forma para verlo bajo puntos de vista, pero pudiera ser que es que estuviera muy concentrado, te voy a decir, edades de 18 a 25 años, por ejemplo. Ese tipo de uso de... Eso no lo sé porque en los datos que yo he visto habla de usos totales. Entonces, como habla de usos totales, sería muy bueno verlo y también por género y por otro tipo de condicionantes, ¿no? Pero es verdad que yo lo he visto en global y también es un dato que se está compartiendo en modo mira qué gilipollas somos o mira qué gilipollas son. Ahora es la ¿No? típica anécdota, como hablabas tú al principio, está sobre el hype, ese tipo de cosas que ahora salen a todos sitios. Se Sí, dice. Nacho, pero yo muchas veces me debato entre la sabiduría de portera, quiero decir, es que son cosas que están al orden del día. Entonces tú, a veces, y sobre todo en temas tecnológicos, pues los ingenieros pecamos un poco de snobs, ¿no? Y decir, bueno, es que estos no se enteran. No se enteran, pero son muchos, ¿no? Entonces, mira, yo, cuando hemos leído el libro de Antonio Damasio, del error de Descartes que tanto juego ha dado, hay una cosa que no me termina a mí, o sea, que a mí me convence muchísimo y que además esta mañana leyendo a Kaizen sobre el libre albedrío y la capacidad de decidir y no sé qué en su newsletter, decía, es que a mí me da igual si esto existe o deja de existir, ¿no? Lo que me importa es
cómo cambian mis comportamientos en función de si yo decido que esto es verdad o que esto no es verdad, ¿no? Porque si yo decido que no tengo capacidad de decisión, me tumbo aquí a la Bartola y Santas Pascuas, ¿para qué me voy a esforzar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya de libro albedrío tenemos que dedicar un episodio completo. Sí, Sí, porque iba a derivar no, con de hecho lo tenemos pactado. Yo no sé si tú estás leyendo el libro de Sapolsky, pero yo ya lo estoy sudando. y yo lo he acabado ya. Ya lo has acabado. Ya, bueno, yo lo estoy Pero sudando. no voy a anticipar nada. No, yo tampoco. He quedado No voy a con hacer ni mu. que hacemos después del verano un A3 con unas cervezas para que sea más gracioso sobre el libro del libro albedrío. Pero bueno, a lo que iba a los sentimientos como sí. ¿Vale? Que esto lo describe muy bien Antonio Damasio y dice, es que hay sentimientos o hay sensaciones o hay procesado si lo quieres llamar así, procesado determinados estímulos que se procesan como si esos estímulos fueran reales, ¿no? Entonces al final dices, si la gente realmente está, digamos, enganchada o parece estar enganchada a una conversación más personal de ayuda, de soledad, de tengo problemas, de no me entiendo, de lo que sea con ChatGPT, yo muchas veces pienso, y volvemos al tema de la tristeza, ¿no? Joder, mi abuela era adicta al Optalidón y como mi abuela, muchísimas, ¿no? Muchísimas. Entonces, aquí estamos hablando de adicciones, pues yo no voy a decir que las adicciones digitales sean menos que las adicciones físicas, pero pues entre tomarte una botella de ginebra al día o hablar con ChatGPT, pues Bueno, no sí. soy médico, pero Sí, me parece que mejor. mientras no te corten la luz, parece que es bastante mejor, ¿no? Sí. Fíjate, yo creo que hay una cosa también, te lo iba a decir antes, y en algunas conversaciones de este estilo que tenemos sobre cosas de robots o el futuro, yo creo que muchas cosas, bueno, lo he escrito en mi blog, o sea que nos acostumbraremos. Cuando digo no, a lo mejor no nos acostumbramos tú y yo, a lo mejor nuestros hijos sí, o con nuestros Bueno, nietos. yo a lo mejor me acostumbro a la primera, porque yo Pero- cuando veo nuevas opciones y nuevas capacidades, no tengo nunca miedo a que me resten, Pero lo que ¿sabes? te quiero Siempre decir, pienso que me suman. la tecnología siempre, la generación que la descubre, se puede apasionar por ella, pero también la puede rechazar, porque es raro, es antinatural. En el momento que lo incorporas en tu día a día y que nacen nuevas generaciones que ya han convivido siempre con ella, es normal, es absolutamente normal. Entonces, fíjate, volviendo a los robots esos de aspecto humano, que técnicamente tienen que mejorar, pero que probablemente a nosotros siempre nos den repelús. Pero si nace un niño ahora, y suponte que ya hubiera robots de forma normal, lo va a ver normal. Lo va a Claro. ver absolutamente normal. O sea, es De que no todas la maneras, nos dan repelús conceptual, porque esto es como lo de la casquería. Yo he comido casquería 3 veces en mi a vida. veces repelús también físico, O sea, quiero decir, y yo no sé si tú has visto uno de esos de cerca. Yo no he visto, de los más guays no, pero he visto uno un poco más. Lo describí también en mi blog hace tiempo, Era un robot, no era súper fiel, ¿vale? No era. Pero ya era más de aspecto más humano. Y ya era hecho pues de silicona o de pila artificial, ¿vale? Hombre, lo veías muy artificial. Además era un robot que no se movía, se hablaba, pero era estático. Hice el experimento, decir, voy a cogerle la mano a ver qué se siente. Y te da como... Y solo cogerle la mano, y es que... O sea, porque es como el valle inquietante, pero en táctil. Y más o menos así lo puse en el blog, porque se parece al tacto humano, pero no es igual. Y entonces y el valle inquietante yo creo que en el fondo es eso. Explica lo del valle inquietante. Anda, Bueno, sí, no, el valle inquietante, eso es una teoría, por cierto, no demostrada y alguna gente la discute, pero a mí me parece tan intuitiva que yo creo que es verdad, o por lo menos en los casos. Que entonces lo que describe es un poco que cuando tú te relacionas con una máquina, vas a hacer un robot, ¿vale? Que es claramente un robot, que no tienes ni duda que es un robot, no pasa nada. Y que a medida que se va pareciendo a un humano más, al principio te gusta, ¿vale? Que sea más humano. En el otro extremo, si consideramos un replicante, también lo aceptas. Pero cuando está muy cerca a parecerse a un humano, pero no es humano, claro, pues esto es un rechazo tocarle la profundo. mano al Claro. pollo este. Y claro, lo que pasa con los robots, los humanoides, los fieles, o sea, lo que son con piel artificial y estas cosas, ¿vale? Es que parecen humanos, pero claramente no lo son. O sea, están cerca. Entonces, de las explicaciones que es un poco sensación como lo rechazas instintivamente, porque es como si fuera una persona enferma, un zombie, una persona muerta. Entonces, que es parecido a un humano, pero en una situación mala. Y entonces que es instintivo el rechazarlo, porque no... Eso me lo creo. ¿El qué? Que me lo creo. Entonces, esa teoría, a pesar de que lleva no sé cuántos años,
creo que nunca se ha demostrado del todo y que hay quien la discute. Pero yo creo, o sea, intuitivamente lo es tan cierto y tan natural, y es que lo experimentas. O sea, por eso te decía antes, puedes un robotito tipo carita emoji y te diviertes y te hace gracia y todos lo aceptamos. Cuando ya es eso, es como una muñeca y se dice, uy, Yo creo que ese es el ejemplo. Me creo lo del rechazo instintivo basado en creencias. sí. Porque cuando es el ejemplo que te iba a poner de la casquería. Yo en mi casa no se come casquería, ¿no? Pero alguna vez he comido casquería y siempre sin saber que era casquería. Y me ha parecido rica, pero cuando me he enterado que estaba comiendo lengua o corazón o criadillas, me he muerto del asco y ya me la había comido y o sesos y ya me parecía rica, ¿no? Entonces, yo creo que cuando tú piensas que estás comiendo una interioridad, si no estás acostumbrado a hacerlo, pues tienes un rechazo como prácticamente que eres un caníbal, ¿no? Pero yo creo que en el caso del valle inquietante yo creo que es más instintivo, ¿eh? Por eso dice yo creo que es más mental. No, Es más consciente. No, las ganas de vomitar te salen en el momento, ¿eh? Eso por lo menos a mí, ¿eh? Pero esto yo creo que es una reacción instintiva, igual que una reacción de miedo, o igual que de lo que te hace devolver. ¿Vale? Tu cuerpo siente que lo que tiene en el estómago no le conviene y fuera. Y yo creo que el valle inquietante es una reacción tan básica como eso, ¿eh? O sea, es decir, sientes que como que es o peligroso o raro o contagioso o algo. O sea, es decir, que no. Piénsalo un poco, es que tiene todo el sentido. O sea, nosotros somos animales sociales, confiamos en nuestra tribu. El que viene pintado de otra manera es un enemigo o puede ser un enemigo. Con lo cual, igual que el asco está diseñado para que no nos comamos alimentos podridos y no nos envenenemos, pues este asco social me parece que tiene... No, es que tiene todo el sentido del mundo. O sea, lo que me extraña es que todavía alguien que no está en el campo de la robótica no lo haya investigado y confirmado. Y con estudios más serios. Porque a mí, o sea, intuitivamente me parece que es verdad. Aunque esa teoría todavía no es demostrada, yo creo que es absolutamente cierta. Porque es que lo percibimos. O sea, es lógica y lo percibimos. Y tiene mucho sentido a la hora de elegir la tecnología con la que nos podemos sentir a gusto relacionándonos. Porque dices, ¿por qué te empeñas en irte hacia allá si lo de allá es extremo y no encaja con tu cerebro? Entonces tiene sentido en el desarrollo comercial, pero también tiene sentido yo creo que me siento, cuando estoy hablando con una máquina, y hay mucha gente que se siente así, más cómoda cuando sé claramente que es una máquina. Y no necesito que tenga cara de tal. Probablemente en esta fase lo único que necesitas, o lo que está necesitando la gente que se engancha a ChatGPT para ese tipo de conversaciones, es que le entienda, ¿no? Que le escuche, lo primero, que le escuche. Todo lo que está dispuesto a hablar sin interrupciones y hasta que no das enter, a mí no me contestes, ¿no? Justo el otro día, por cosas que no tienen que ver al cuento, leía temas sobre el silencio, ¿no? Y hablaban de San Agustín, ¿no? Y entonces San Agustín tiene como, digamos, como una especie de metodología, seguro que él ni la llamaba así, que es silencio, oración y meditación, ¿no? Como mecanismos de conocimiento a ti mismo. Entonces a mí me parece que el paso 1, digamos, de la computación afectiva o de la generación de que tú veas emociones en la tecnología y te sientas cómodo con ellas, es que te escucha. Y si quieres hablar 3 horas, habla 3 horas sin que digas ni mu hasta que das enter, ¿no? Y digo das enter como una forma tal. Yo reaccioné simplemente un poco brevemente. O sea, decías, cuando antes me preguntabas que hasta qué punto estábamos en el tema de expresar emociones, claro, yo te decía, a nivel lingüístico estamos muy bien, claro, ChatGPT es lingüístico. Claro. Entonces, claro, es una herramienta que ya lo hace muy bien. Seguro que va a mejorar, pero ya, vamos. Bueno, yo la verdad es que me cuesta, o sea, me cuesta ver cómo puede mejorar. Es decir, en términos de exactitud de la respuesta que te da, sobre todo cuando le estás preguntando cosas que tienen que ver con la verdad, con la búsqueda de la verdad, ahí sí que tiene mucho recorrido que mejorar, entre otras cosas porque tiene un montón de fuentes a las cuales todavía no puede acceder y además yo no tengo... Pero eso es derivar, porque ya empieza a haber solución a eso. Claro. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. De hecho, no me parece a lo mejor ni muy honesto ni muy justo que acceda a todas esas fuentes, ¿no? Porque esas fuentes están producidas por personas y eso tiene pues una propia... Sí, claro. Pero bueno, dejando al lado el tema de la verdad, aquí hoy no estamos hablando de las máquinas
como generadores de verdad o del mejor conocimiento. Hoy estamos hablando de las máquinas como generadores de la mejor compañía. Sí, no, pero fíjate, cuando decía lo de perfeccionar, esto, bueno, no es técnico, pero es un poquito, a pesar de todo, yo cuando estoy con ChatGPT, hay veces que se nota que es ChatGPT. Notas el estilo, hay veces que es un poco repetitivo. O sea, por eso digo que puede mejorar, puede hacerse más fácil. Cuando hablas con tu madre, también notas que es tu madre, porque cada persona... No, es un poco más... Sí, es un poco más ¿sabes? fácil. Bueno, Pero que más mañana ya yo- no lo será. O sea, Sí, sí que es un poco más, sobre todo cuando te metes en bucles, ¿no? sí. Te metes en bucles con ella y le dices, no, pero esto no, y te vuelve a sacar lo mismo, ¿no? Y ahora esto ya es una locura que se me ocurre. Si hicieran un ChatGPT, claro, tendrían que personalizarlo, ¿eh? A lo mejor también hay que forzar que de vez en cuando, yo qué sé, bueno, no decir que se cabreara, pero que también tuviera salidas de pata de banco, ¿sabes? Porque si no es menos natural. Es que sería muy divertido. Entonces ya sí que nos engancharíamos mucho Sí, más, sí, ¿no? sí. Y Porque, se puede hacer, si lo quieren hacer es facilísimo. claro, O sea, lo que pasa es que yo creo que de momento quiere ser muy formales y muy correctos. a ver, yo no sé nada de cómo se programa un chisme de estos, pero he programado mucho en mi vida. Entonces tú dices, if respuesta mayor que 23, then me voy por petenera. O sea, Tan fácil es que yo creo que si me pusiera, podría hacer alguno que de vez en cuando te dijera. fuera, o sea, Y no con mucho trabajo, o sea, no te creas que tendría. O sea, lo estaba pensando mientras estaba diciendo y vamos. Yo creo que simple 2 o 3 contador, horas puede hacer algo así. Claro, le he dicho 4 cosas sensatas a las primero las 7 y luego voy cogiendo todos los números primos, le digo una cosa que no tiene nada que ver o que es lo contrario de lo que he dicho antes o lo que sea, ¿no? A mí me parece una cosa muy fácil. Pero te decía, con independencia de que se cabree contigo, que tenga, digamos, personalidad independiente. Sí. ¿Le podríamos llamar a eso a tener personalidad independiente? Se podría hacer, y hombre, sí, le podemos llamar personalidad siempre que trasladamos cosas que son humanas a máquinas, pero sería el equivalente a la personalidad. De hecho, fíjate, eso lo cuento a veces cuando hablo de chatbots, pero ya no de los chatbots tipo ChatGPT, los tradicionales, los antiguos, ¿vale? En el diseño de los chatbots, Los antiguos estás diciendo, las ventanitas es para la gente que no lo sepa. Las es que ventanitas tendría que explicar. en las webs o las IVRs que te contestan en una No exactamente, no. Es que realmente es que es un poquito técnico de cómo se hace por dentro. Los chatbots que hemos visto antes de llegar a ChatGPT, ¿vale? Básicamente utilizaban un poco de inteligencia artificial, pero poco. Básicamente lo utilizaban para reconocer en las palabras lo que tú querías hacer, extraer la información y a partir de ahí ya funciona casi como un programa normal, ¿vale? En los que se basan en modelos generativos cierran el bucle. Tú le das la pregunta y te da la respuesta. La inteligencia artificial. Entonces la forma de personalizarlos es otra. Pero sobre todo son más inteligentes, son mucho más naturales, ¿vale? Y por cierto se me dio la idea de decir con los chatbots estos. No sé qué te iba a contar. No, la diferencia entre los chatbots antiguos y el chat Sí, pero cuando mencionó chatbots antiguos era para decir algo, ¿no? de la personalidad independiente. Ah, sí, del diseño. Entonces, claro, en los chatbots antiguos la personalidad también se hacen los nuevos, pero vamos, la personalidad es una cosa que el departamento de diseño y de desarrollo del chatbot, o el de marca incluso, porque vienes de marketing. Sí, no. Dices, A ver, este Aura, tiene que ser nuestra querida Aura. Aura esta. Oye, entonces puedo decir, oye, pues quiero, si voy a vender videojuegos, pues que sea friki, que hable Slack, tal. Si es de un bufete de abogados, vamos. Le pongo corbata. Eso se define, eso en la práctica de los chavos de toda la vida, es una cosa que se decía al principio, en los departamentos de marketing, de desarrollo, es decir, ¿cómo queremos que sea? Que sea simpático, que sea serio, que sea informal. Y luego ya venía, porque lo hacían mucho los desarrolladores. O sea, ya digo que la inteligencia es menos automático, hace más el desarrollo de las cosas. Y los que se basan en modelos de lenguaje, hace mucho más el modelo de lenguaje, pero también hay formas y muy fáciles, es decir, la personalidad. Hay que pensárselo menos, pero se le dice el prompt. Pero si tú le entrenas siempre con respuestas que son de un determinado tono y un determinado tema. No, ni siquiera hay que entrenarla. Solo hay que decirle que sea. Yo cuando hago una clase hago que me divierte, es que me río yo mismo cuando lo hago. Pero además es un prompt de 2 líneas, ¿eh? O sea, no te creas que tengo que hacer nada mío así. Y lo he probado en 2 o 3 sesiones que he hecho y de primero contesta como si fueras, ¿qué es? Un humorista, ¿vale? Y luego como un filósofo. Ah, qué bueno, esto lo voy a probar yo. Y te lo clava. O sea, yo me río. O sea, cada vez que lo hago me parto de risa las cosas que dice. Hay veces que está más divertido, tal vez que menos. Siempre pensé 2 caracteres muy extremos, muy diferenciables. Porque se dice lo que se dice de verdad, pues tono pedagógico, tono formal, tono motivador. Sí notas el cambio, pero es menos evidente. Ahí busqué dos formas extremas de verla. Y es que lo hace.
lo hace, o sea, lo clava. Una vez lo clava, una vez es un poco mejor, otra vez un poco peor. Y es decírselo, es que no tienes que hacer mucho más. O sea, si tienes Fíjate, una Nacho, joder, es que tú fíjate la potencia, esto es un poco salvando las distancias con lo que yo veo que es la potencia de las redes sociales, ¿no? Yo antes decía, si antes tú eras un tío que te gustaba o una tía que te gustaban cosas muy concretas y vivías en un pueblo de 400 habitantes, eras el friki del pueblo y te morías como el friki del pueblo y como fueras muy friki te morías como el apestado del pueblo, como el tontito del pueblo, ¿no? Hoy tienes la oportunidad de conectar con gente como tú y ser absolutamente, tener relaciones de vibración mental con gente que a lo mejor está al otro lado del planeta, ¿no? Tú fíjate la capacidad que tienes hoy. Yo te cuento una cosa y ahora te digo, quiero que me respondas como si fueras mi madre, mi marido, mi hijo, la vecina de enfrente, mi jefe, mi no sé qué. Quiero que esto que te estoy contando me devuelvas 1000 escuchas a la vez, ¿no? Sí. Yo digo, joder, yo es que esto no le veo nada de triste, coño. A ver, no sé si has oído, porque a mí es muy famoso, no te interesa mucho. Bueno, el concepto del grief bot, ¿vale? No, ¿qué es esto? Grief, como grieve, ¿no? Como pena, ¿no? Es, pues mira, me pides la traducción, pero ahora te voy a decir lo que es, pero es muy tétrico, ¿vale? Pues entonces A debe ver, ser grief, ¿no? Como es pena, ¿no? Grieve. sí. Es que yo no sé, bueno, es que tiene relación con la muerte, pero la palabra en inglés ahora mismo no sé lo que significa exactamente grief. La idea son chatbots que emulan a una persona ya fallecida. Y entonces, es muy conocido, aunque ahora se habla mucho de réplica, uno que es réplica con K, ¿vale? Y esto, no me acuerdo el nombre, pero esto tenía ya unos años lo de réplica, ¿eh? Entonces, en réplica lo hizo una chica, bueno, yo creo que era de un país del este o balcánica, ¿vale? Es muy conocido, el nombre ya no me acuerdo. Y lo que pasa es que se le murió, no sé, el novio o un amigo, en un accidente. Y ella, que debía ser programadora, ingeniera, yo qué sé, pues no sé qué datos utilizó, pero hizo un chatbot Que, que tenía la personalidad de su amigo, novio o lo que fuera. pues, Y luego lo ha puesto como una empresa que te hace ese tipo de chatbot, que además es como avatar, también le pones cara, ¿vale? Y que se supone que aprende de ti. Entonces se llama réplica porque acaba siendo tu réplica. pero tú Hoy en día es fíjate, más fácil que eso, es mucho más fácil, yo creo, pero bueno, eso fue hace unos pero años. tú fíjate qué guay, o sea, de verdad, o sea, claro, hay gente con la que tienes menos datos, quiero decir, si yo quiero replicar a mi abuelo que nació en 1901 y murió en el año 80, pues seguramente no tenga tal, pero tú imagínate gente que ha exportado mucho contenido, ¿no? O bien porque ha escrito muchísimo, y, o sea, a ti y a mí nos hacen una réplica, pero vamos, así que son verborreicos, unos verborreicos digitales por tierra, por mar y por aire. O sea, joder, ¿tú no crees que, bueno, yo no sé si soy suficientemente importante como para que alguien quiera interactuar conmigo cuando esté muerta, pero yo sí que tengo 3 o 4, digamos, agujeros en mi vida a los que me gustaría tener una réplica, que sí, aunque fuera falsa, es que me daría igual, ¿no? Pues, bueno, no sé, la verdad que es como lo de el terapeuta de ChatGPT, pues esto es un poco lo mismo, que está un poco, Claro, bueno, otra va a cosa, dar pero repeluso, ¿no? yo, Nacho, creo que en estas cosas siempre es un tema de balance, ¿no? Y es un tema de si la opción que aparece es una opción más o es la única opción, ¿no? Y como todo en la vida, todos los huevos en la misma cesta, nunca es una buena idea. Ahí Nunca yo, es una buena idea, aunque los huevos sean purísimos y la cesta esté súper protegida. Nunca es una buena idea mental para nadie, ¿no? y ahí tengo que decir que yo creo que es un campo, si no soy algún psicólogo, que debería, serían, Hablaremos con Juanjo. Mira, con Juanjo podemos hablar de eso. pues serían un buen campo de estudio y me da la sensación que no lo han estudiado, que tienen que hacer ¿cómo es? Venga, que le ponemos deberes Upskilling, Dime, que apunto. precisamente que estudien, pero con neutralidad, el efecto psicológico, como de tratar con estos chatbots terapeutas o con un griefbot, si es bueno, malo, regular. Pero ya no digo ni ético, análisis psicológico. ¿Qué efectos tienen las personas? Pero estás Porque al hablando final, de efectividad o de afectividad, es decir, del de efecto todo, o sea, terapéutico si al o final del efecto emocional. ayuda a que la persona se sienta mejor de verdad, si ayuda a que se desarrolle, o se hace que se encoja en sí misma, o se puede, ¿sabes? ¿Cómo es su evolución psicológica? Ya digo, sin hacer todavía valoración ética.
¿En qué le influye el...? Yo hasta un terapeuta emocional no lo sé, pero sí que te digo que todos los papers que yo he leído sobre interacción hombre-máquina, el comportamiento de la persona es distinto si habla. Por ejemplo, temas de total, sé menos honesto que no nos van a pillar, ¿no? Pues cuando te invita a la deshonestidad una máquina es totalmente distinto que cuando te invita una persona, ¿no? Y ahora mismo me vas a decir, ¿y cuándo te haces más deshonesto? No lo recuerdo. Mira, Al siguiente episodio. sí que sé que es completamente distinto, por ejemplo, ¿no? Y como este ejemplo te puedo poner 1000 ejemplos, ¿no? Y fíjate, la honestidad es una cosa que apela a los valores, es decir, nos sentimos totalmente distintos cuando somos conscientes de que estamos hablando o que estamos interactuando con una máquina. Eso fíjate, no vamos a hablar, pero el famoso libro de Sapolsky menciona un experimento en esa línea. No para ese tema, pero para otra cosa. Yo estoy todavía. Pero yo te lo decía antes, te lo decía el tema psicológico, Virginia, porque antes cuando decía que era triste, pero a lo mejor tú lo contraargumentabas y me parece con sentido, que a lo mejor te sientes mejor, que a lo mejor no tienes una alternativa. Y entonces, lo que digo es, en vez de ponernos a hacer hipótesis, lo que a ti y a mí se nos ocurre, que alguien lo estudiara, que de verdad cuál es el efecto psicológico y si es mejor, peor para la persona, o por lo menos sin decir si mejor o peor, en qué sentido le influye. Pues le vamos a poner de deberes a Nacho, digo a Juanjo, que no sé si lo puede estudiar, pero estoy seguro que puede buscar. Que busque por lo menos si hay... Esto iba a decir Virginia, pero esto me va a hablar por hablar. Ya me está poniendo... Él ayuda. Salve va a ayudar a encontrarlos. Cada día nos ponemos más deberes. Yo, Nacho, la conclusión un poco que saco de todo esto es que tenemos una especie de idea o de creencia asociada al mundo de la interacción con las máquinas que nos está limitando en muchísimas cosas. Que si fuéramos más abiertos que en este tema, podríamos hacer las cosas con más naturalidad y por tanto con más efectividad. Porque no las veríamos como un todo nada. Esto es lo mismo que te implanten un chip en el cerebro, ¿no? Salvando las distancias. Dices, hombre, pues yo de momento no necesito que me implanten un chip en el cerebro. Pero si mañana lo necesitara por algún motivo, por supuesto, la primera en la fila. Pero ahí te digo dos cosas. Uno, lo que decíamos antes del acostumbramiento. Nos acostumbraremos. Digo como sociedad, cada persona individual se acostumbrará o no, pero como sociedad nos acostumbraremos y llegaremos más a este punto. A una cosa que nos daba mucha grima, ¿no? Y que todavía hay gente a la que le da mucha grima, ¿no? Yo todavía hay gente con la que discuto lo de no me pongo la cámara en las videoconferencias. Bueno, pues vale, no, para ti la perra chica. Pero te quiero decir que tú y yo ahora mismo estamos hablando en una videoconferencia y yo tengo la misma sensación que cuando nos sentamos a tomar un café. O sea, no la tengo distinta. Probablemente porque tú y yo tenemos un nivel de acostumbramiento a este medio y porque también nos conocemos en persona y esto es pues un canal más, no es el canal, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, no sé por cuál es el motivo, pero sí que creo que tenemos, mira, el otro día hablaba con Natalia, no sé si has escuchado el episodio que he grabado con Natalia, que es una alumna mía que tiene 23 años, ¿no? Y entonces ella lo primero que me decía, digo, bueno, ¿cómo es ser joven en un mundo digital? Dice, bueno, pues perdemos capacidades sociales, ¿no? Lo decía ella. Y cuando luego te ponías a hablar con ella, te dabas cuenta de que para ella las redes habían sido muy importantes en la superación de una sensación de timidez o de no me atrevo a expresar ciertas cosas. Entonces dices, ¿las pierdes? ¿O es que tienes el mantra de que las pierdes porque es lo que te están diciendo todo el día? Pero si te pones y te bajas al detalle resulta que las ganas. Yo te voy a decir que me sorprende esa contestación y me parece que es importada, un poco me dices tú, que no es... A ver, no voy a decir que no sea su verdadera opinión, si lo ha dicho será que lo opina, pero que... Una opinión porque salió después como efecto lateral, digo, pero me estás aquí, y de repente fui yo que le dije a ella, le digo, oye, me estás aquí diciendo una serie de cosas, esto no me encaja con lo primero que me has dicho. Yo, de hecho, y entonces ella misma se sorprendió y dijo, joder, es verdad, no encaja. Y yo creo que está descrito además que es todo lo contrario, que la generación joven es más social que nosotros, lo que pasa es que menos cara a cara. Menos cara a cara y más TikTok, WhatsApp, cosas así, pero que es más interactiva que nosotros. Claro, entonces interactiva no sentido tecnológicamente, es que necesita realmente la relación social más de lo que necesitamos nosotros. Claro. Yo el otro día he escrito un post que aún no se ha publicado que empieza diciendo, si vuelvo a oír esto de la pérdida de capacidades, te vomito encima.
O sea, te vomito, literalmente. Porque, Nacho, sí, porque es que estoy un poco... creo que es una cosa que no nos hace ningún daño. Las capacidades cambian, pero cambian desde el momento en que hemos perdido la prensilidad del dedo gordo del pie. Y no pasa nada. O sea, aparte que es inevitable, ¿no? Y luego la teoría evolutiva te dice que si se quedan es porque eran mejores que las anteriores. Con lo cual, ¿nos estamos haciendo un poco pajas mentales con esto de las máquinas? Es posible que sí, es posible que sí. Porque tú Sí. fíjate, hasta tú, que eres de las personas más racionales que conozco y más enterada del mundo IA y el mundo robot social, lo primero que me has dicho, que lo tengo aquí subrayado, es triste. Dices, joder, ¿y el Lexatin es triste o es una ayuda para la gente que está profundamente deprimida y que por mucho que le quieren su madre, su padre, su hermano, su marido, su perro, no consiguen levantarle, que no se toma 3 miligramos de no sé qué? No, la verdad que fíjate que Efectivamente dijo que es triste, luego me he quedado un poco pensándolo, ¿eh? O sea, no te creas tú. De Ya no hecho, lo vas a volver a en decir. el podcast con Alex no lo dije tan claro. Pero ahorita porque estaba dando Pero a mí vueltas es lo y primero que me has dicho, que yo lo tengo que apuntar. sí, no, y está grabado. O sea, esto está en la hemeroteca, como dicen ahora, pero sí, decirlo lo he dicho. Pero en cuanto me has replicado, no te creas que yo, mientras me estás replicando, estaba pensando, sí, quizás he sido demasiado, demasiado radical. Realmente creo que estamos aprendiendo a convivir con ella. O aprendiendo, o deberíamos aprender a convivir con ella. Y yo creo que En igual... esa convivencia, Nacho, yo creo que sería bueno que le diéramos una oportunidad limpia a las cosas. Porque yo insisto, a mí lo que pero es que también me parecen, también me dan dolor de corazón las personas que viven absolutamente atadas a otra persona y dependientes, por muy felices que se sientan, a mí me dan también un poco de dolor de corazón, por lo que te decía que es lo de poner todos los huevos en la misma cesta. Y aquí te pongo casos, por ejemplo, de grandes dependientes o de personas, incluso yo tengo un familiar que desde muy jovencito es hiperdependiente de su familia, ¿no? Y yo veo a su familia cuidarle, bueno, veía porque ha fallecido, cuidarle con un amor infinito y aún así esas relaciones tan tan fuertes y que dejan de lado un poco o en segundo plano todas las demás, a mí cuando las veo me dan un poquito de inquietud, ¿no? Bueno, más allá No te de voy a lo decir que me emocional, parecen tristes, porque además esto sería muy políticamente incorrecto decirlo, pero me dan un poquito de inquietud, sinceramente. como mínimo se hace el mundo pequeño. ¿Sabes? Eso como mínimo. Ya puede haber más que eso, pero como mínimo tu mundo se hace muy pequeño. Entonces, que se haga más grande no es una buena cosa. Bueno, que se haga más grande siempre es bueno. Pues por eso te digo. Entonces, yo creo que vamos a dejar de decir esto de que es triste, que te limpie. Y Bueno, luego te voy a decir otra cosa. Virginia, bórralo. Lo borro. Edita el Aquí podcast. no borro nada, pero luego hay otros temas, ¿no? En temas, por ejemplo, de cuidados personales, ¿no? Joder, ¿tú prefieres que te cambie el pañal tu hijo o que te lo cambie un robot? Es que yo prefiero que me lo cambie un robot. Ahí sí que a lo mejor prefería el robot, ¿eh? Se lo hace bien. Entonces, nos hemos dejado de lado todo el tema de cuidados, ¿no? Porque hemos hablado, digamos, un poco de condiciones normales y de compañía, de amor, de relaciones sociales, de autoconocimiento de ti mismo, ¿no? Pero yo es que esto, dices, y que ChatGPT te ayuda a conocerte mejor, digo, pues mira, a mí me ayuda a conocerme mejor el espejo, que es una máquina. Me ayuda a conocerme mejor las cosas que escribo, que las estoy escribiendo, bueno, si quieres con un lápiz y papel, yo lo hago en el ordenador, pero es una máquina. O sea, hay tantas cosas artificiales, entre comillas, que yo casi que me quedaría con la idea que decirte Martin Seligman de que tenemos que redefinir el concepto de artificial. Sí. Sí, en cierto modo, fíjate, cuando haces al acostumbramiento, pero en general con la tecnología, la vas incorporando a tu vida, vas a ser natural. La tecnología tienes muy incorporada, te parece natural. Y la nueva es la que te parece artificial. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué le tienes tanto rechazo y por qué nos estamos haciendo unos mantras A ver, sociales, que aquí vuelvo a la psicología? pero probablemente el suicidio también será igual de instintivo que hablábamos antes. Es lo extraño, pues, o sea, si piensas en modelo primitivo, una cosa que no conoces es un peligro. Pero como reacción, estás en la selva, o sea, no estoy hablando ahora, ¿vale? Entonces, probablemente es una reacción muy natural a lo desconocido, por lo menos de momento, ¿sabes? De momento, por lo menos, precaución. Yo tengo también una teoría que es un poco fea,
pero no, sí. Y es que Como luego vas a editar el podcast, pues no voy a quitar nada. Ya sabes que yo no quito nada, ni las toses, ni las palabrotas, ni nada. Pero yo muchas veces pienso, y lo pienso cuando tú a una persona que tiene un problema le das una solución tecnológica simple, ¿no? Como que, oye, es que estoy muy lejos, pues únete por videoconferencia. O sea, antes tenías que tener un ordenador, tenías que tener una webcam, pero ahora con el móvil es que te puedes unir por una videoconferencia de WhatsApp, ¿no? Que es, en vez de darle a un botoncito, darle al que está justo al lado, ¿no? Digo, es que nos encanta sufrir y quejarnos y regodearnos en todo lo que sí, no, es que estoy muy mal, es que no sé qué, es que nadie me quiere, es que nadie me escucha, es que eso estoy seguro también que tiene alguna explicación psicológica, porque es verdad, y independientemente de la tecnología, parece como que hay un cierto placer en sentirse víctima. No sé. Sí, entonces Me gustaría que está descrito en alguna parte. Pienso que nos tragamos todos estos temas de que qué triste tener que hablar con una máquina. Pues oye, yo no sé, a lo mejor entre un mal psicólogo y una buena máquina entrenada, me confío. Esto es un poco lo que hablabas tú, salvando las distancias de la justicia, ¿no? Para un juez que va a interpretar las cosas como le da la gana y encima va a depender de lo que ha desayunado por la mañana, y eso está totalmente demostrado, pues joder, es que prefiero una máquina. Hay muchas cosas, y dices, qué triste que te tenga que mandar a la cárcel o que tal una máquina. Digo, pues es que la alternativa que tengo ahora no tengo muy claro si es mejor. No, la verdad que, bueno, yo creo, se irá incorporando más este tipo de soluciones. O sea, no creo que vaya a ser radical. O sea, cuando sea un uso como el que tú individualmente decides utilizar con ChatGPT, puede crecer. Lo que dices, por ejemplo, de la justicia, o confiar más en las máquinas, pero confiar de verdad, Yo creo que será un mecanismo, en parte de acostumbramiento, y desde un punto de vista más más como la justicia, que ya que es un tema legal, supongo que poco a poco se irá incorporando como ayudante, como se dice siempre, como copiloto. Bueno, y además, Hasta que llegue el día que a la vez nos hayamos acostumbrado. Quita que conduzco yo. O que tú mismo digas, me voy a echar una siestita, conduce tú. Bueno, esto tiene que ver y no tiene que ver, porque no es nada tecnológico. A mí me sorprende mucho en el tema de la justicia el mecanismo del jurado. Bueno. Sinceramente, a mí no me convence nada. Yo prefiero Yo también. Ya no voy a decir una máquina, pero por lo menos que sean juristas profesionales. Sí, y no entiendo, y cuando descubrí hace muchos años, cuando se empezaron a dar noticias, el primer jurado en España, yo pensaba que el jurado sería para chorradas. ¿Qué va? Si justamente es para delitos graves, asesinatos, no sé, digo, madre mía. Y por esa persona, no sé, me cuesta entenderlo. Yo me estoy leyendo ahora un libro que no sé por qué no leí hace mucho tiempo, le cogí como una especie de manía, y lo estoy leyendo, que son los principios de persuasión de Robert Cialdini, que tenía la idea de que era más un libro de autoayuda y no sé qué, o de técnicas de venta, pero no, es un libro pues que luego pues este señor tiene un nivel de experimentación y una recogida de información seria. Ahí hace unos meses, yo no sé si te lo comenté. No, qué casualidad. Y entonces te pones a mirar lo fácil que es manipularnos e influirnos, que dices, Dios mío, o sea, el que tuvo la idea del jurado no se ha leído esto, porque si se lo hubiera leído, en fin. Bueno. En fin. Bueno, Nacho, que lo vamos a dejar aquí. Sí. Yo no sé si hemos hablado mucho de computación afectiva realmente. La hemos rozado nada más. No, pero ya tenemos tema para la siguiente. Yo creo que lo vamos a titular en nuestra relación amor-odio con las máquinas, que las máquinas que nos comprenden o algo así, y hablaremos de computación afectiva otro día, porque ya empezamos a tener muchas cosas pendientes. Sí. Bueno, y hemos puesto deberes a otros también, o sea, que está bien. Vamos. Tenemos alma de líderes. Como me dice siempre mi marido, dice, Virginia, vete a la telefónica y manda un poco, que me tienes hasta las narices. Pues esto es un poco lo mismo. Que Nacho, que un placer como siempre. Bueno, muchas gracias. Virginia. Muy bien, venga, pues a ver con la siguiente. Bueno,
Pues con esto hoy, ¿con qué nos quedamos? Pues yo si tuviera que dar un corolario me quedaría con esa contradicción entre esos mantras sociales, entre esas creencias que tenemos, como lo de que te tenga que escuchar una máquina es algo muy triste, ¿no? Y cómo después, cuando eres capaz de dedicarle un poco de tiempo a analizar dónde, en qué conceptos, y además esto no te lo cuestionas, lo de que es muy triste, pero cuando empiezas a rascar y a decir bien, a ver, ¿por qué es muy triste? ¿En qué es muy triste? Y empiezas a bajar ese mantra al detalle, te das cuenta pues oye, de que a lo mejor no solamente no es tan triste, sino que es, si no una gran alegría, sí una opción más en la que nos podemos apoyar para construir una sociedad donde las personas nos sintamos más escuchadas, más autoconocidas, más comprendidas y de ese modo podamos dar lo mejor de nosotros mismos a otras personas. Hemos hablado de muchas cosas y casi al final no hemos hablado de computación afectiva, pero da igual, porque a Nacho le tenemos pillado y Nacho, aparte que es una persona muy generosa, volverá a hablar con nosotros de otras cosas. Sin embargo, sí que también me quedo con esa idea del valle inquietante, ¿no? que ha compartido Nacho, y es un poco llevada a la máxima esa idea de que como cuando algo es muy distinto de nosotros podemos elegir entre ser curiosos o no hacerle ni caso o incluso detectarlo, pero cuando algo comienza a parecerse inquietantemente a nosotros, pero no lo suficiente, esto nos provoca un rechazo visceral. Y creo que esta reflexión es muy interesante para entender cómo nos relacionamos no solo con las máquinas, sino con la tecnología en general y cómo sentimos, valoramos y también juzgamos muchas veces a priori las relaciones que tenemos con otras personas cuando están mediadas por un canal digital. Así que hoy necesitamos la música para darle cada uno en su cabecita un par de vueltas a estas aparentes contradicciones que en el fondo es lo que nos hacen humanos. Hasta el próximo episodio. No faltéis, que ya sé que empezáis a ser fieles y asiduos.